6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana, en lo que el hacha va y viene, en lo que nos entretenemos un poco con el circo de Quirino. La carretera Mella tiene todos sus barrios apagados. Carretera Mella apagada, todas las luces del tránsito apagadas y los residenciales, los barrios que están pues en esta área también están apagados. Y eso es entonces una emergencia para ellos y un tema que tendremos que atender en el día de hoy, porque lo importante es que este tipo de cosas que afectan a la gente no queden ignoradas ante otros temas que también es importante debatirlo y lo vamos a debatir. Muy buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días, Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Hill, nuestra productora. Buenos días a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo. A Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Son las 7 en punto de la mañana y de inmediato arrancaremos con nuestros comentarios. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Mi primer tema, Quirino Ernesto Paulino Castillo. En el día de hoy voy a ofrecer detalles casi de inmediato sobre lo que ocurrió con Quirino, Sol de la Mañana, diciembre 2012. Porque es importante, ustedes saben que desde hace unos días, cuando se produce la primera llamada de Quirino Ernesto Paulino Castillo al programa Hilando Fino de Salvador Holguín, y desde antes, cuando Salvador Holguín dio a conocer la supuesta carta de Quirino que está circulando desde hace tiempo y que ahora él asume, Quirino, la autoría de esa carta, nosotros pues empezamos a plantear qué había pasado con el Sol de la Mañana y ese tema. Pero dijimos algunas cosas que hoy se las voy a contar en orden cronológico. Cómo se produjeron esas cosas, porque eso nos ayudará a entender qué hay detrás de todo este movimiento que ha levantado el señor Quirino. Por lo que se presentó ayer en el Sol de la Mañana, lo que presentó Salvador Holguín, que fue una conversación con Quirino Ernesto Paulino Castillo, que se produjo inmediatamente después que el doctor, el abogado del doctor, uno de los abogados del señor Quirino Ernesto Paulino Castillo, el doctor Balcácer, llamó al Sol de la Mañana y puso en duda que la voz que apareció en el programa de Salvador Holguín fuera la voz de Quirino.
Quirino se comunica con Balcácer después que escucha lo que él dijo en El Sol de la Mañana para confirmar que era él. Y le pregunta a Balcácer sobre cosas que solamente Quirino y Balcácer conocían. Entonces Balcácer ahí entiende que está conversando con Quirino y que el hombre que habló con Salvador Holguín fue Quirino y que probablemente la persona que también habló en el día de ayer fue Quirino. Entonces, vamos a partir de que quien está hablando es Quirino, por esas cosas que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar en el día de ayer, la conversación que presentó El Sol de la Mañana entre Quirino, su abogado, y Salvador Holguín, y los temas que allí trataron. ¿Qué ocurre? El expresidente Leonel Fernández deja el gobierno el 16 de agosto del año 2012. Deja el gobierno, el expresidente Leonel Fernández. No había pasado un mes de la salida del gobierno de Leonel Fernández cuando el día 10 de septiembre se produce un anuncio en Funglode. Había visitado el país en esa ocasión el presidente de la Universidad de Jordania, el señor Ekief Tarounet. El señor Ekief Tarounet había visitado la República Dominicana justamente a la fundación, al expresidente Fernández, el presidente, este señor, de la Universidad de Jordania. Entonces, al día siguiente de la visita del presidente de la Universidad de Jordania al presidente Leonel Fernández, se anunció que la Universidad de Jordania iba a designar un centro de estudios latinoamericano para el Medio Oriente con el nombre de Leonel Fernández. Y que esto se iba, digamos, a oficializar en un acto que se produciría en la primera semana de diciembre, en otro encuentro que habría en el encuentro que se había anunciado con países latinoamericanos. El primer encuentro era en Abu Dhabi, pero esta universidad es la Universidad de Jordania, la que designaba este centro con el nombre de Leonel Fernández. ¿Por qué empiezo toda esta historia de Quirino y lo que ha ocurrido con Quirino, lo que ocurrió con nosotros por el tema de la visita de este caballero y por la situación esta de la Universidad de Jordania? Porque después iba a ocurrir un hecho en el que esa fecha iba a tener una gran significación. Y ese hecho se lo voy a explicar un poquito más adelante. Meses después de la salida de Leonel Fernández del poder, Víctor Gómez Casanova recibe varias llamadas y unos mensajes. Entonces, Víctor Gómez Casanova entiende que esos mensajes provienen de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y en una próxima llamada de Quirino Ernesto Castillo y en el intercambio de unos mensajes, Víctor Gómez Casanova confirma que está hablando con Quirino Ernesto Paulino Castillo, porque Quirino Ernesto Paulino Castillo hizo lo mismo que en esa conversación que escuchamos ayer en Sol de la Mañana, que le hizo preguntas a Víctor sobre cosas que solamente Víctor y él conocían, porque Víctor Gómez Casanova fue la única persona que conversó con Quirino cuando él estuvo en el cuarto de la DNCD antes de ser extraditado.
Entonces, Víctor Gómez Casanova, después de haber confirmado que estaba teniendo intercambio con Quirino, le informa al equipo del Sol de la Mañana y al presidente de Radio Cadena Comercial, Antonio Espaillá, sobre esas conversaciones y el interés de Quirino Ernesto Paulino Castillo de tener una participación, su primera aparición pública en el Sol de la Mañana, desde el recinto penitenciario donde se encontraba. No estaba en libertad, con libertad condicionada, como estaría en estos momentos Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y esa comunicación con Víctor era desde el precinto donde estaba Quirino Ernesto Paulino Castillo. Bueno, la pregunta obligada, el interés de Quirino por esta entrevista. Y entonces se empiezan a hacer algunos intercambios con el señor Quirino Ernesto Paulino Castillo sobre la entrevista y el motivo, su interés. Y nosotros, después de que Víctor cada cierto tiempo nos informaba y nos leía algunos mensajes, llegamos a la conclusión de que este hombre tenía un interés legítimo, entendible, de aclarar algunas cosas para proteger a su familia, para proteger a sus hijos, para proteger a su familia. Y que si se trata de esto, ese es un ser humano que ha atravesado por una situación que alguna lección habrá aprendido, y yo creo que si su interés era por las cosas que él decía en estos intercambios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ustedes saben que para él estar en libertad, para él reducir la condena que tenía, él debió llegar o llegó a un entendimiento con las autoridades estadounidenses. Si una persona, si un narcotraficante llega a un acuerdo con Estados Unidos, con esa doble moral con que ese país se maneja en ese tema, entonces se supone que esa persona ha entregado otras cabezas. Entonces, si usted va a entregar cabezas en el submundo del narcotráfico, eso tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo las vidas de los hijos de Quirino, de sus familiares más próximos. Si él ha entregado a otros grandes narcotraficantes, eso en el mundo del narcotráfico va a tener una respuesta catastrófica. Entonces, nosotros pensamos que él le interesaban hacer algunas aclaraciones de esa naturaleza, que no había tenido cambio de identidad, que no se habían producido una serie de cosas que se habían producido. Quería hablar de la difícil situación económica de su familia, quería hablar de propiedades que le fueron retenidas en la República Dominicana y que no formaban parte del proceso del que fue objeto en los Estados Unidos. Todo eso para mí tenía un carácter legítimo, y en base a ese carácter legítimo empezó pues a montarse la entrevista con Quirino Ernesto Paulino Castillo. La entrevista tendría un tiempo, estábamos hablando de unos 15 minutos, 18 minutos, sería una entrevista corta por las limitaciones que tenía este caballero en ese momento. Ahora él puede dar conversaciones más amplias, pero era una entrevista de unos 15 minutos. Como estaba en una prisión, todo el tema en una prisión es controlado, las entrevistas, las preguntas incluso, fueron sometidas con antelación. Es decir, nosotros ya sabíamos qué le iba a preguntar cada quien a Quirino,
y el cuestionario se le sometió al señor Quirino. Y entonces Quirino, después de responder una pregunta puntual, porque como el tiempo era tan limitado, el equipo hizo una reunión y se acordó que nadie podía violar el código, que se iba a hacer una sola pregunta por cada uno de nosotros y preguntas precisas. Entonces, todo eso se le sometió a este caballero. ¿Qué ocurre? En ese espacio, ya al final, él quería disponer de por lo menos 3 minutos para una participación libre, para él dar un mensaje. Para él dar un mensaje. Bueno, ¿qué mensaje será el que este hombre dará? Pero yo me imagino que tal vez una reflexión después de haber pasado por tantas cosas. Me imagino que era eso. ¿Qué ocurre? Está todo montado. Nosotros coordinamos, la entrevista se iba a hacer un lunes, parece que era el lunes de la primera semana de diciembre, y 2012, todo está montado. Todo está montado. Ese fin de semana, es decir, el fin de semana anterior al lunes, yo estoy, buscando por ahí en algunos mercados unas comidas para unos animalitos que tengo y recibo una llamada de Andino Peña, del ingeniero de Andino Peña. El ingeniero de Andino Peña me pregunta dónde estoy. Bueno, estoy en la ciudad, saldré ahí a Lomas Linda, pero más tarde puedo estar aquí en cualquier punto. Bueno, entonces me cita para una hora temprana de la tarde en su residencia. Y yo vengo a la residencia del ingeniero de Andino Peña sábado. Cuando vengo a la residencia del ingeniero de Andino Peña, está Francisco Javier García, ministro de Turismo, y de Andino Peña se han reunido el día anterior en Funglode con el expresidente Leonel Fernández. Y el tema fue la entrevista que se iba a producir con Quirino el lunes en El Sol de la Mañana. El ingeniero de Andino Peña me pregunta, empieza con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque usted está llamando, digamos, al coordinador de un medio de comunicación, que dirige un medio de comunicación, para preguntarle sobre el contenido. Todo periodista que siente respeto por su actividad, eso es un tema delicado. Es un tema delicado y él me lo trató con mucha delicadeza. Porque él empezó preguntándome, que queremos hablar un poco de lo que usted tiene para el lunes. Y yo ni precisaba en esos momentos que lo que me estaba hablando era de la entrevista con Quirino. Digo, bueno, sí, y empezamos a hablar del contenido y de cómo se ha ido desarrollando el programa y los elogios y las buenas entrevistas que hemos tenido. Y entonces después él me fue al asunto. Me dijo, pero es que el lunes, hasta donde tenemos entendido, ustedes tienen una entrevista con Quirino. Digo, sí, es verdad. El lunes nosotros tenemos una entrevista con Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y entonces él me pregunta, ¿y ustedes están enterados de cuál es el interés, de cuál va a ser la temática que se va a tratar? Sí, ingeniero, ¿cómo no? Incluso las preguntas ya fueron sometidas porque usted sabe que él está bajo un sistema de control y las preguntas se refieren a su situación particular, a una serie de cosas que probablemente él quiere dejar precisada, y finalmente habría unos minutos donde él dice que va a dar un mensaje. Y entonces el de Andino dice, yo tengo que cumplir con el deber, y aquí está Francisco, de informarle de cuál es el propósito del señor Quirino y qué es lo que quiere hacer Quirino. Bueno, yo le digo, cuando él me explica eso, yo le digo, bueno, pero si él lo quiere hacer eso,
ese no será el espacio para hacerlo, porque en el espacio que él tiene disponible, y además esto no está dentro de en las preguntas que ya él tiene, ahí no habrá la posibilidad de que esto se produzca, etcétera, etcétera. Y me sugiere, y que incluso el expresidente Leonel Fernández va a viajar, porque el anuncio de lo de la universidad se hizo en septiembre, pero la consagración era en diciembre. Entonces es la semana donde el presidente Fernández sale de viaje para la actividad con la Universidad de Jordania, y la conversación entre ellos y el expresidente Fernández se produce antes de la salida para esta actividad. Incluso el presidente Fernández contempló la posibilidad de suspender ese viaje por las cuestiones del impacto que pudiera tener la aparición de este señor y cosas que parece que ellos sabían que él le interesaba pues exponer a los medios de comunicación. En definitiva, ellos nos sugieren ponderar esto. Yo le digo, bueno, esto ya es un compromiso que está establecido. Nosotros hemos hecho varias reuniones. Yo no veo problema en que esa entrevista se produzca, y le aseguro que vamos a estar alerta. Vamos a estar alerta porque ese no es nuestro propósito ni es nuestro objetivo. Bueno, el caso es que le digo, de todas maneras, esto tiene que ser una decisión de equipo. Yo voy a convocar a don Antonio Espaillat y a los otros colegas, y le voy a expresar a Eury y después nos vamos a reunir con todo el grupo para expresarle esta inquietud, a ver qué ocurre. Entonces dice, bueno, mire, yo le informo que el tema se le va a tratar hoy al presidente Danilo Medina. Francisco Javier ya le ha pedido una cita al presidente Danilo Medina, lo va a visitar, y el tema que le va a tratar es el de esa entrevista que ustedes tienen pautada para el lunes. Y bueno, yo la verdad que hasta ese momento no pensé que esto era un acontecimiento noticioso más de lo que manejamos todos los días. Un día tiene otra dimensión, etcétera, pero no pensé que tenía la trascendencia política que ese acontecimiento adquirió. Cuando me voy de la casa del ingeniero de Andino Peña, realmente llamo a Eury y pienso que si una cosa como esta se la van a informar al presidente Danilo Medina, la verdad es que el presidente Danilo Medina, la primera información debe recibirla de parte nuestra. Debemos explicarle qué es lo de qué se trata, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Rápidamente yo redacté un breve informe y se lo hice llegar al presidente Danilo Medina. Incluso le relaté la reunión que acababa de tener en la casa de Andino Peña, y que sabía que Francisco Javier le iba a ir a tratar ese tema también a él. En la tarde, el presidente Danilo Medina nos escribió y nos dio su parecer sobre este tema. Nos dio su parecer sobre este tema, sugiriendo que el asunto en lo que tuviera a nuestro alcance, el asunto se desmontara, porque eso podía tener unas repercusiones, y en definitiva nuestros vínculos directos con él harían que esto tuviera otra lectura. Fíjense que ahora le han querido dar una lectura traída por los moños, y ya esa lectura, usted sabe lo que ha provocado. Imagínense en la salida reciente del expresidente del poder, una serie de cosas, y eso manejado aquí en El Sol de la Mañana, donde nosotros tenemos una participación importante. Eso en cierta medida también le caía en los pies al presidente Medina. Bueno, ante una situación como esta, se convoca una reunión. Nos reunimos en la tarde de ese sábado en Colate para ponderar todas estas cosas, pero
llegan informaciones mucho más graves, que por delicadeza, por una serie de cosas, uno no quisiera nunca haber tenido que abordar, y lo voy a hacer con cierto límite. Cuando nos reunimos con don Antonio Espaillat, don Antonio nos informa de que también se ha reunido con él, y le informamos sobre lo que ha estado pasando y de las reuniones que se han producido, y de que el tema le fue llevado al presidente Medina. Él nos pregunta cuál es la opinión del presidente Medina, le damos la opinión del presidente Medina. Entonces él nos informa que se había reunido ese día con el magistrado Víctor Gómez Vergés, padre de Víctor Gómez Casanova, que había visitado a Antonio Espaillat como presidente de Radio Cadena Comercial para pedirle y rogarle como padre que esa entrevista no se produjera. Víctor, el hijo, el periodista, tiene varios meses trabajando este tema, siente que tiene un compromiso, siente que el que quedaría mal sería él, y desde luego no está de acuerdo con la suspensión de la entrevista, aunque después entra en razones. Y yo pienso que Víctor, en ese momento, o no sé si de manera posterior, recibió una información de algo que ocurrió con su madre. No sé si él recibió esa información. El viernes, 5 de la mañana, antes al sábado de la reunión esta que les conté con Diandino Peña, una persona había citado a la madre de Víctor Gómez Casanova para darle un mensaje en un lugar. Yo me imagino por la hora que ese lugar tenía que ser algún gimnasio, que es, digamos, el establecimiento seguro que puede estar abierto a esa hora. Ojalá que algún día ella cuente cuál fue el mensaje que le dieron y cuál fue el mensaje que recibió. ¿Cuál fue el mensaje que recibió? Y el mensaje que recibió fue de amenaza de muerte para alguien muy próximo y querido. Entonces, señores, están todas estas cuestiones. Nosotros ampliamos las reflexiones políticas sobre el asunto porque aún así hay una determinación, hay una cuestión de un medio. Uno siempre escucha consejos, no estamos llevando el mundo por delante, hay opiniones sabias, hay gente que en otras oportunidades ha sido muy solidaria con nuestro proyecto, y si esa gente nos está haciendo algún llamado, merece que se tome en cuenta, pero aún así no se ha tomado una decisión. Nosotros empezamos a hacer algunas ponderaciones políticas sobre el interés de este hombre de hacer esa aparición, y llegamos a la conclusión de que detrás de esto tenían que estar necesariamente los hilos que le movían en Estados Unidos, porque él es un preso de confianza de Estados Unidos, y con quien él llegó a un acuerdo fue con los estadounidenses. Con quien él ha negociado es con ellos.
Y desde luego que ahí había un interés de ser usado con un propósito. Y el propósito es el propósito que se ha develado después. Es decir, el verdadero interés de este hombre era tener apariciones públicas para cumplir con el compromiso con el que había llegado de denunciar los supuestos vínculos que él había tenido con el expresidente Leonel Fernández. No los vínculos que él ha tenido con el mundo político dominicano, sino de manera muy particular los supuestos vínculos que él ha tenido con Leonel Fernández, que es en lo que ha puesto el mayor énfasis. E incluso hay una diferencia entre la conversación que sostuvo en el día de ayer con colegas de otros programas, con la que sostuvo con Salvador Holguín. En la conversación que sostiene con Salvador Holguín, el hombre va al punto que él quiere, pero es más amplio. Ayer no, ayer su objetivo y al único político que él ha conocido, que ha tratado y con el único que ha tenido vínculo es con Leonel Fernández. Entonces ahí claramente que se ve cuál es la intención de sus apariciones públicas, que es la de hacer daño a una persona. Cuando hablé de la amenaza, esa amenaza provenía de sectores que al margen se pudieran sentir afectados por esto. Esta no venía de la parte política. Esta no venía de la parte política. Entonces, bueno, con todos estos elementos a mano, nosotros tomamos la decisión como programa, también como empresa, radio, cadena comercial, de prescindir de esa primicia. Lo hicimos plenamente consciente de que si quienes lo estaban alentando para hablar, si quienes escogieron este canal para que él hablara por primera vez, no lograban hacerlo a través de este canal, desde luego que ellos iban a buscar canales para hacerlo alguna vez y se iban a expresar. Eso, desde luego que lo sabíamos. Lo sabíamos, pero preferimos nosotros pues no haber tenido la oportunidad de esa primicia. Nosotros renunciamos a esa primicia. La sociedad que nos juzgue, esta sociedad a la que nos debemos, nosotros no estamos aquí para ocultar nada, no estamos aquí para ocultar absolutamente nada. Todo lo que se produzca tiene que ser planteado, la gente tiene derecho a conocerlo. Ustedes nos conocen a nosotros, saben que algunos de nosotros sustentamos posiciones, pero nunca una posición puede pues estar por encima de nuestra objetividad, porque no vivimos de otra cosa, vivimos de nuestra credibilidad. Buen día. Y algo importante que lo dijiste en el día de ayer, el robo de la computadora de Víctor, que le sacaron información importante que tenía de comunicación con Quirino. A todo esto, además de la amenaza directa que recibió la madre de Víctor Gómez Casanova el día que la citaron a las 5 de la mañana a un lugar para darle un mensaje, además de eso, entonces se produjo un robo en la oficina de Víctor Gómez Casanova, donde estaba la información en su computadora de las conversaciones con Quirino y una copia de las preguntas que él respondería en su frustrada entrevista en El Sol de la Mañana. Son las 7:32. Cambio y fuera, Maurice.